Hoy vamos a hablar de las energías renovables de origen marino. Desde tiempos ancestrales el ser humano se ha aprovechado, digamos, de los recursos que nos brinda el océano. Primero para alimentarnos, después también para transportarnos. Con el paso de los siglos se han desarrollado multitud de aplicaciones que nos sirven extraer esos recursos y progresivamente de una forma cada vez más sostenible. Y cómo no, pues aunque fuera muy recientemente, también tendríamos que aprender a averiguar cómo extraer energía eléctrica de los océanos. Se estima que conocemos tan solo un 5% de nuestros océanos y a medida que se van estudiando aparecen continuamente un mar de posibilidades nuevas de todo lo que pueden aportarnos. Para descubrir cómo pueden darnos energías renovables, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Antes que nada tengo una buenísima noticia que darles, y es que el canal Sígueme la Corriente acaba de recibir el primer premio ex aequo de trabajos de divulgación, en concreto en la modalidad de prensa, radio y televisión. Este premio lo da el concurso que ya llega a su 18ª edición, Ciencia en Acción. Es un concurso nacional en España. Así que nada, estoy muy agradecido a todos ustedes porque al final son los que han hecho que esto crezca. Empezamos con el tema de hoy. Antes que nada, tenemos que comprender que los océanos tienen distintas fuentes de energía y por tanto se han desarrollado o se están desarrollando muchas tecnologías para tratar de aprovechar esas fuentes. Vamos a dar una especie de repasito, una por una, de todas ellas para que podamos comprender su funcionamiento. Y empezamos con la energía eólica marina o energía eólica offshore, fuera de la costa. Realmente esto parte de la gran madurez que tiene la energía eólica en tierra. Y lo que se ha hecho básicamente, el gran reto de llevarlo al ámbito marino, viene de cómo hacer las cimentaciones en el fondo marino o cómo hacer aerogeneradores flotantes. Las ventajas de poner los aerogeneradores en el mar son muchísimas, porque realmente el mar es plano, entonces el viento no sufre fluctuaciones raras o extrañas como puede ocurrir en tierra si hay montañas delante, si hay edificios o algún tipo de terreno así más rugoso. Y luego también pues se pueden conseguir alturas mucho más altas. Como el viento sopla con mayor velocidad en esas alturas, las palas del aerogenerador pueden barrer áreas más grandes y también generar más energía. Pero realmente la tecnología es muy similar. También tenemos la energía de las olas, la energía undimotriz, que tal vez pues, no es tan conocida, pero está teniendo un desarrollo enorme en los últimos años. Tenemos, digamos, tres tipos de tecnologías con las que aprovechar esa energía. Por un lado están los Oscillating Water Column, que son pues columnas oscilantes de agua. Estos son dispositivos que tienen una gran cavidad en la que el agua sube con la ola y después baja. Con la subida se genera una corriente de aire en sentido ascendente y con la bajada de la ola se genera una corriente de aire en sentido descendente. Con una turbina especial que se llama de tipo Wells, que eso significa que independientemente del sentido en el que vayan las corrientes de aire, la turbina girará en el mismo sentido, se produce un movimiento giratorio. Y como siempre, ese movimiento giratorio acabará accionando una máquina eléctrica y se generará energía. Otros tipos de generación undimotriz son los overtopping systems, que tienen como una especie de rampa por la que sube la ola y se almacena en unas pequeñas balsas que dispone. Entonces después ese agua se deja caer por una turbina, la turbina gira, acciona una máquina y se genera electricidad. Y luego llegamos a los dispositivos oscilantes, que pueden ser puntuales o lineales. Los puntuales suelen ser como una boya que está flotando con un núcleo. Entonces el núcleo con la subida y bajada de la ola sube y baja. Se llaman generadores lineales, de imanes permanentes normalmente. Entonces con el movimiento lineal hacia arriba y hacia abajo se generan campos magnéticos lineales que generan la energía eléctrica. Después llegan a un puente de convertidores y se vierten a la red. Tenemos después los dispositivos oscilantes lineales, que son como una especie de culebrilla, una especie de serpiente que está flotando en el mar y tienen movimiento relativo entre sus partes. Tenemos por otro lado la energía mareomotriz, que es la que aprovecha las corrientes de los fondos marinos. Realmente los dispositivos que tenemos aquí son de dos tipos. Son turbinas submarinas, muy parecidas a los aerogeneradores, con distintas tipologías, que lo que hacen es girar. Lo que pasa es que el fluido que las hace girar, en lugar de ser el aire, pues es el agua del fondo de los océanos. Y el otro tipo son dispositivos oscilantes,
que están ahora mismo más bien en desarrollo. Pero digamos que es como si fuera una especie de aleta que va oscilando y en lugar de, como un aerogenerador, accionar una máquina eléctrica por movimiento rotativo de las palas o de las aspas, lo que hacen estos dispositivos oscilantes es mover unos pistones que accionan un motor hidráulico. Y a partir de ese motor hidráulico ya se genera la energía con un motor, o sea, con un generador eléctrico en este caso. Y finalmente llegamos a las energías procedentes de diferencias de temperatura o diferencias de salinidad. Las de diferencias de temperatura se llaman energía oceanotérmica y funcionan de una manera muy similar a los ciclos térmicos convencionales, pero en este caso aprovechando la temperatura de las superficies del océano y las temperaturas de las zonas muy profundas. En la superficie encontramos temperaturas de en torno a 20 o 30 grados centígrados según qué zona, y en las profundidades en torno a 2 y 8 grados. Con esa diferencia de temperatura se hace un ciclo térmico y se genera energía mediante los flujos de agua de frío a caliente, de caliente a frío. Luego tenemos, que funcionan de un principio más o menos similar, las energías que se producen a partir de diferencias de salinidad por osmosis inversa. Y esto puede ser cuando, por ejemplo, llega un río al mar, la desembocadura de un río, que tenemos agua dulce con agua salada, o la unión de mares con distinta salinidad, como puede ocurrir en zonas como el Mar del Norte. Precisamente estas cuestiones las traté más en profundidad en mi último proyecto, que es este de aquí, revisión, modelado y análisis de la integración de energías renovables marinas a un sistema eléctrico insular, como es el caso de la isla de Gran Canaria, que es donde vivo. Entonces aquí ponía el acento, en primer lugar, ver cuáles son los tipos de generación renovable marina y en segundo lugar, cuáles son los distintos tipos de almacenamiento de energía. ¿Para qué? Para favorecer la integración de grandes cantidades de energía renovable en un sistema eléctrico pequeñín, débil, con poca infraestructura. Lo que tuve que hacer en primer lugar pues fue hacer un modelo del sistema eléctrico de Gran Canaria, un modelo equivalente, y después en ese modelo pues ya inyectaría la energía renovable procedente del mar. Modelé 3 casos reales de energías renovables marinas que van a ser instaladas aquí en Gran Canaria en los próximos años. El primero pues es la zona de ensayos marina de Plocán, donde se pretende llevar dispositivos de generación tanto eólica como undimotriz de las olas para testearlos. Es un testing facility. Entonces lo que se quiere hacer con esto es dispositivos que aún no son comerciales, testearlos finalmente allí cuando llegan a escala 1:1 y ver cómo se comportan en un entorno real para poder después certificarlo y comercializarlo. Luego también modelé el Parque Eólico Marino Mar de Canarias, que va a ser un parque de 2 aerogeneradores de tipo experimental. Allí se van a probar distintos tipos de cimentaciones, distintos tipos de palas en los aerogeneradores. Y bueno, se generarán 10 megavatios en total, que no es mucho, pero como decía, pues nos sirve para hacer experimentación y ver realmente cómo funcionan distintos prototipos de aerogenerador. Y el último parque que modelé fue el Parque Eólico Flocán. Son 5 aerogeneradores de 5 megavatios cada uno, es decir, 25 megavatios de generación eólica marina que será inyectada a la isla de Gran Canaria. Algunos de los resultados del proyecto los presenté en el congreso ENERMAR, Energías Renovables de Origen Marino, que organizó hace apenas una semana y media o así la Asociación Nacional de Ingenieros Navales y Oceánicos y la Fundación Ingeniero Jorge Juan, en las instalaciones de la Plataforma Oceánica de Canarias, aquí en Gran Canaria. Allí pude conocer personas interesantísimas y además hacer visitas técnicas. La primera fue en barco. Fuimos a visitar la propia Plataforma Oceánica de Canarias y estuvimos circunnavegando alrededor de ella mientras la propia organización nos explicaba un poco qué es lo que se pretendía hacer en aquella zona del mar, cómo se pretendían testear aquellos dispositivos, cómo iban a ser las conexiones eléctricas con el sistema de la isla y bueno, muchísimas cuestiones más muy interesantes. Y después fuimos al puerto de Arinaga, donde pudimos ver cómo va el proceso de construcción del nuevo aerogenerador marino ELISA. Va a ser el primer aerogenerador marino que se instale en toda España y estará precisamente en esa zona de testeo de Plocán. En el póster que presenté al Congreso mostraba algunas gráficas resultantes del análisis en régimen dinámico y en él se mostraba cómo las baterías pueden ayudar a dar estabilidad al sistema. Se planteaba una perturbación del 50% de incremento en la carga de uno de los puntos de consumo, concretamente una desaladora. Entonces, en ese sentido, podemos observar que cuando esa carga aumenta sin sistemas de baterías conectados, la variación de la frecuencia es la que observamos en la figura que les muestro.
Sin embargo, cuando conectamos sistemas de baterías, se puede apreciar cómo, justo coincidiendo con la diferencia en la carga, la batería aporta potencia para dar soporte. Y también las baterías que están más lejos, aunque lo aportan en una proporción menor. Con esto vemos que la variación de la frecuencia es la que les muestro ahora. Como pueden observar en la comparación de las dos, el área que disminuye en valor de los 50 Hz hacia abajo, en el caso de tener baterías, es mucho menor que en el caso de no tener baterías. Es decir, que se aplana la curva de respuesta de la frecuencia. Y esto es una de las cosillas que más o menos comentaba allí, en conjunto también con que el aumento de las capacidades de almacenamiento de agua en las centrales hidroeléctricas reversibles favorece también a poder inyectar más energías renovables marinas, en concreto en el régimen estacionario en este caso. De todas formas, estos temas ya son un poquito más espinosos, se entra ya en mayor complejidad, así que coméntenme qué asuntos les resultan más interesantes o qué quieren que especifique con mayor profundidad en un próximo vídeo. Aquí tienen los comentarios, así que participen, o bien con eso, o bien pues comentando qué les ha interesado más o algún aporte que puedan ustedes dar. Como siempre, esto es un lugar para que aprendamos todos, así que si quieres más ciencia, más ingeniería y más curiosidades, aparte de comentar por aquí, sígueme la corriente. Continua o alterna, o de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.